la, por lo menos la enunciación de la propuesta gubernamental de paz territorial es supremamente importante, porque no puede pensarse que la paz se construye solamente con el acuerdo entre los armados, Estado y insurgencia, o que la paz se construye en las oficinas de Bogotá, en este país tan centralizado, si no se construye desde lo local, desde las comunidades, desde los territorios. Y en Colombia uno de los déficits de la institucionalidad colombiana precisamente son los territorios. Allí no solamente está la violencia de todos los actores, el narcotráfico, de la guerrilla, los paramilitares, sino que también está la debilidad de las instituciones, tanto del Estado local, que prácticamente no existe. Nosotros acabamos de hacer una investigación para la Fundación FOR, son las zonas de consolidación del presidente Uribe, por ejemplo, qué pasó en aquellas zonas todos estos años después, y realmente la existencia de una debilidad institucional y la inexistencia del Estado es muy grande. Sumémosle a eso que la violencia se ha ensañado sobre los líderes regionales de estas localidades y el tejido social está prácticamente disuelto. Es cómo construir la paz en Colombia si no es desde los territorios, si no es con los territorios, si no es con las comunidades, si no va a ser mentira, va a ser difícil. Yo digo en mi conferencia que cómo tenemos que cambiar el chip de la mentalidad colombiana de 200 años de guerras civiles y de nuestras raíces culturales españolas de la intolerancia y la exclusión, de un relacionamiento permanentemente con la violencia. Nos relacionamos con la violencia física, verbal, simbólica, y cómo transformar la relación a una relación de comunicación, de solidaridad, de cooperación. Es un trabajo cultural largo y hay que hacerlo con las comunidades, desde las comunidades. No se trata solamente ahora que está, digamos, tan en la arena permanente el tema de la memoria. No solamente construir la memoria de la violencia, sino también la memoria de lo social, de la cohesión social, de la comunidad. Hay que hacer un trabajo cultural largo, político largo, y eso se llama cultura de paz. Sin una cultura de paz que signifique todo eso de los territorios, es imposible asentar realmente una paz estable y duradera. Plantea usted en la exposición que la política de paz del expresidente Betancourt fracasó en parte por toda esa contraestrategia o esa oposición que hicieron los sectores empresariales paramilitares. Si uno viera el panorama del proceso de paz actual, la política de paz de Santos iría también en ese camino del fracaso. Yo reivindico de la política de Betancourt y de aquellas épocas, si lo digo en mi conferencia, reivindico que se colocó al país a pensar en la paz. Veníamos de 2 años de violencia, veníamos de la experiencia de Turbay, del Estatuto de Seguridad de Turbay, de la agresión de los derechos humanos, de una guerra sin cuartel prácticamente, y lo que hace el gobierno Belisario es que coloca en la búsqueda de la paz con todas las dificultades que eso significa. Y la insurgencia responde. Yo insisto que hay 4 propuestas muy importantes que la insurgencia hace en su momento. En aquel momento mismo, el M-19 había hablado del diálogo nacional. Inclusive Bateman hablaba del sancocho nacional, donde cabemos todos, una fórmula muy bonita, muy criolla. El EPL hablaba de la Asamblea Constituyente, ya del 84. El EPL con sus voceros, Oscar William Calvo, y el comandante Rojas hablaban de la Asamblea Nacional Constituyente y la nueva Constitución. La coordinadora como tal empezó a hablar también entonces de negociación política. El ELN mismo que no estuvo en esas negociaciones, pero hablaba de humanizar la guerra, humanizar el conflicto. Entonces hay propuestas políticas de entonces, eso hay que reivindicarlo. Entonces abren el camino, por supuesto, como insisto, era una política más de gobierno que de Estado, había una oposición grandísima de los sectores terratenientes y militares, sectores políticos locales, se alían con los narcotraficantes, se alían con el paramilitarismo, lo ponen a funcionar y se oponen al proceso de paz, y eso fracasa en aquel momento, pero abre el camino, abre la discusión colombiana y como digo yo, en la academia misma se transita desde la violentología a la pasología, lo que es muy importante como tal. En la negociación actual recupero una de las frases que digo en mi conferencia. La oligarquía colombiana tiene de la paz una concepción contrainsurgente. Para ellos se trata de movilizar guerrilleros y se acabó. Y el gobierno lo dijo muchas veces en La Habana, aunque lo decía para la opinión nacional, para los empresarios quiero decir. No estamos negociando ni el modelo económico ni el modelo militar. O sea, no va a haber transformaciones económicas de fondo, ni va a haber transformaciones a la doctrina militar impuesta por los Estados Unidos, por los americanos. Pero digo también que entonces lo que la guerrilla hace en este momento es el acuerdo de paz posible. Es que no podemos seguir una guerra eterna que no lleva a ninguna parte. Y que además lo que llega es a la degradación de la guerra de tal manera que las mismas FARC
los últimos años habían caído también en una degradación contra la población civil, en violencia, en mucha violencia contra la población civil. Entonces la transición significa que trabajemos las propuestas desde el punto de vista de la política y que le devolvamos a la política su dignidad. Y hay una apuesta que dije al final, hay que hacer la transición de la lucha armada a la lucha política, pero hay que hacer la transición de una democracia restringida, secuestrada por la oligarquía, a una democracia más abierta, más plural y más popular, digámoslo así. Una democracia que signifique simplemente que rescatemos la democracia y la política de la violencia, de la corrupción, de las armas, y la dignifiquemos y la volvemos a la comunidad. Democracia sin comunidad no es democracia. Hay que reconstruirla también desde allí. En ese punto, el tema de la tierra sigue siendo un asunto crucial para este proceso de paz. Usted tiene una ponencia también proyectada sobre las sombras y las luces que puede tener ese acuerdo de tierras. Con la profesora María Rocío Bedoya de la Facultad de Derecho de la Universidad tenemos esa ponencia que hace un seguimiento a lo que es el acuerdo de tierras del punto 1 de La Habana, partiendo de lo siguiente. Es una constatación que la hace el mismo acuerdo. El acuerdo lo dice, que se está haciendo dentro de la globalización y dentro de las diferentes formas de producción que hay en Colombia. Ahí está el límite que pone el Estado. Entonces, ¿qué es lo que es posible? La reforma rural integral realmente es una reforma de la tierra en beneficio del pequeño campesino. No toca el modelo económico. El modelo económico sigue siendo modelo económico liberal, extractivista, lo que tú quieras. Pero eso así, aún eso es muy importante en Colombia. Tenemos tal atraso, yo he dicho muchas veces, la reforma de tierras que plantea el punto 1 en La Habana no es ni más ni menos que la propuesta de la Ley 200 de 1936, de hace 85 años, del presidente López Pumarejo, que no fue posible porque era ni más ni menos que una reforma al mercado de tierras para una modernización capitalista, que no fue posible aplicarla por las diferentes violencias, por la reacción de la violencia. Entonces ahora, después de 80 años, en una negociación con la guerrilla se va a aplicar elementos de esa ley, que significa, y es un paso muy importante, está el atraso rural de este país, fondo de tierras para distribuir 3 millones de hectáreas a campesinos que no la tienen o que la tienen muy escasa, que significa formalización de sus títulos en un país donde, recordemos, la guerra ha sido una permanente expulsora de campesinos a las ciudades y una permanente traslado de la estructura de la tierra a los grandes acumuladores de tierra, que significa el catastro rural. De ahí que las clases terratenientes se hayan opuesto a esa reforma. Significaría por lo menos una conquista democrática, la democratización de la tierra en Colombia para el pequeño campesino y una serie de proyectos nacionales de electrificación, de crédito, de agua, de asistencia técnica, etc. Eso no cambia el modelo, por supuesto, pero aún eso es importante, aún eso es democrático, aún eso hay que defenderlo y aún eso está empantanado en el Congreso. Por eso ahora la lucha es de la sociedad, de las organizaciones sociales, de la política, para que eso se cumpla. Entonces, digamos que lo de La Habana significa una especie de apuesta por un programa para que la sociedad lo haga cumplir. Pero teniendo en cuenta que, como decía ahora, no son reformas que van a transformar ni la estructura neoliberal del Estado, ni la política de las transnacionales, que ahora está el gobierno feriando en Europa diciendo, no, hicimos la paz, vengan transnacionales, vengan de los territorios donde nos podía llegar antes porque ya no está la guerrilla. Entonces, ¿cuál es el papel ahora? La sociedad, la política y la sociedad. Entonces, la importancia de esta negociación es que coloca, digamos, banderas democráticas para que la sociedad las defienda y las luche. Finalmente, el ambiente preelectoral, ¿beneficia o afecta la implementación de los acuerdos? Afecta grandemente. Hoy está prácticamente un día en el Congreso de Reforma Política, que es uno de los acuerdos de La Habana, porque a los partidos no les interesa. Y ha sido muy complicado, por ejemplo, la discusión sobre la ley estatutaria para la cuestión de la JEP, precisamente porque los partidos les tienen terror a la verdad, que significa la JEP como tal. Entonces, claro, esta polarización afecta el proceso, pero al mismo tiempo es una oportunidad para que los amigos de la paz se den cuenta que la política es real, es concreta y hay que hacerla. Y que si hay tantas elecciones, hay que luchar en las elecciones por tener un Congreso y por tener un Ejecutivo donde estén los amigos de la paz. No podemos dormirnos frente a eso porque la ofensiva de la ultraderecha colombiana frente a los acuerdos de paz, su propuesta de hacer trizas al acuerdo de paz es una cosa muy peligrosa. Imaginen usted dentro de un año que haya un gobierno
de derecha, bien sea del bargallerismo, bien sea del uribismo, que digan, listo, hacemos el acuerdo de paz, hasta los acuerdos, ¿qué ha pasado en este país? ¿Cómo queda de frustrada la sociedad colombiana, esos sectores campesinos en los territorios? Entonces hay que defender ese proceso y significa la hora de la política. De alguna manera mencionaba usted también que a pesar de todo eso habría una ventana de oportunidades en tanto el tema de la paz había vuelto a ponerse en el centro, estaba quedando como relegado por la corrupción. Por supuesto, porque es que claro, aunque también decía, por ejemplo, Vargas Lleras en su planteamiento de anteayer pone todo el tema, como tú dices, en el tema de la paz, porque le interesa sacar el foco de su partido, que es una cosa terriblemente a nivel de corrupción, pero digamos en los temas van a estar tanto la corrupción como la paz en el eje del debate, pero definitivamente frente al futuro de Colombia, el tema de la paz tiene que ser central, tiene que discutirse centralmente y tiene sobre todo que concretarse en organizaciones sociales, comunitarias, locales, territoriales que defiendan la paz territorial, que la construyan, que la definen, que la defiendan, que le pongan programa y le pongan a eso, digamos, actividad.